Hola, 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 soy Miriam Abreu y para mí es un placer que me acompañes en nuestro espacio Doblemente Mamá. Hoy nos hacemos una pregunta. ¿Es frecuente que nuestros hijos ronquen? Que tengan respiración ruidosa durante las noches en sus horas de sueño. ¿Eso es normal? Para abordar esta situación conversamos con la doctora Gabriela Ibedaca. Ella es otorrinolaringólogo, rinólogo, quien nos ayudará a desarrollar todo este tema. Así que bienvenida a Doblemente Mamá. Encantada nosotros de verdad de que estés aquí conmigo en esta mañana y bueno, ojalá pueda todo lo que te informe ayudar a muchas de las dudas que tienen las mamás. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera pregunta, doctora. A ver, doctora, en realidad, ¿qué es el ronquido? El ronquido, tanto en niños como en adultos, no es otra cosa que la manifestación ruidosa de la resistencia al paso del aire a través de las vías respiratorias superiores. Aquí un esquema más o menos para poder entender. El aire intenta pasar a través de las fosas nasales, ¿ok? Pasa hacia la parte posterior, detrás de la úvula, o lo que es conocido como campanita, cuando abrimos la boca que vemos una cosa atrás en el medio. Bien, pasa por detrás de en la parte posterior de la lengua y sigue, después de las amígdalas, que son las bolitas que vemos en la garganta grandes, hacia la vía respiratoria, pasando a través de la glotis. ¿Bien? Cuando por alguna razón la úvula se traslada hacia la parte posterior porque está muy elongada o cuando las amígdalas son muy grandes ocupando esta posición, inmediatamente se produce una obstrucción al paso de aire y el paciente tiene que abrir la boca para sustituir esta primera restricción al paso de aire. Cuando el aire pasa por aquí, produce una vibración tanto en la parte posterior de la lengua como en la úvula y es lo que normalmente hace el ruido que conocemos como ronquido. La que normalmente se producen en niños es por un problema obstructivo a nivel superior, que por lo general son por procesos de hipertrofia adenoidea, amigdalar, de rinitis alérgica e hipertrofias de cornetes también. ¿Por qué debemos prestar atención a los niños cuando están roncando? Inicialmente por la frecuencia de la patología. Es un hecho que hay que prestarle atención. Las implicaciones clínicas o las repercusiones clínicas que puede tener el simple hecho del ronquido. Como dije, el ronquido es la manifestación, pero la causa por la cual se está produciendo el ronquido, que es un proceso obstructivo que puede tener a la respiración durante la noche, que puede tener como consecuencias disminuciones importantes del oxígeno circulando en sangre durante el tiempo de la noche, puede tener repercusiones desde el punto de vista cardiovascular, incluso en niños, taquicardia, sobrecargas de líquido en una de las cavidades del corazón, puede tener trastornos incluso a nivel cerebral y el paciente puede ser visto como si tuviera problemas de tipo cognitivo, son niños tal vez muy hiperactivos o incluso se trata o se habla de un término que se llama aproxia nasal. La aproxia nasal son niños con retardo en la adquisición de alguna destreza y con trastornos de aprendizaje, producto precisamente del problema de la mala respiración. Puede agravar otras patologías del niño, como pacientes epilépticos, obesos o pacientes diabéticos, en donde el hecho de respirar mal pues, les va a traer consecuencias importantes. Por último, el impacto socioeconómico. En los niños, el impacto socioeconómico viene dado por el hecho de que son niños que faltan frecuentemente al colegio, tienen mal rendimiento en el colegio, son niños que son repitientes, son niños que tienen infecciones respiratorias frecuentes y los papás tienen que faltar a sus trabajos, hay ausentismo laboral para cuidar a estos niños. Entonces esos tres aspectos son súper importantes para prestarle atención. ¿Qué es lo que frecuentemente describen los padres al consultar? Por lo general nos los envían porque son pacientes muy irritables, pueden ir a los dos extremos, o irritables o hiperactivos, ¿bien? O son pacientes que normalmente se duermen en clase, son pacientes que durante el día están cansados, no logran el desarrollo incluso del habla y del lenguaje, son niños de muy mal comer. Eso lo detecta el pediatra, porque uno como padre uno piensa que es rebeldía o que es otra cosa. Claro, por lo general el primer contacto de un niño que es irritable o que se duerme durante el día en el colegio. Eso me sorprendió. O que es un niño que no definitivamente está distraído en clase, el primer contacto tal vez es el pediatra, por lo general es el pediatra, aunque muchas veces también puede ser el psicólogo. Hay papás que
veces van directamente al psicólogo porque los envía el colegio. Pero como bien sabemos, gran parte del diagnóstico se hace gracias al interrogatorio. Cuando empezamos a preguntar cómo es la vida del niño y nos dicen que el niño ronca, que el niño tiene frecuentemente la nariz tapada, que el niño mastica, traga y abre la boca, incluso le dicen que son rumiadores, o sea, y tragan, abren la boca para seguir respirando, tienen que decidir durante el proceso de alimentación qué hago. ¿Respiro o trago? Cuando están alimentados por tetero, por lo general son niños que no toman el tetero de manera continua, sino que succionan, abren la boca, lloran, se molestan, tienen que respirar, vuelven otra vez. Entonces, por lo general son niños que no se desarrollan normalmente en peso y talla, tienen alteraciones de la adquisición de algunas destrezas, y el pediatra es la primera, como quien dice, la primera línea de evaluación. Pero por lo general es eso, son niños que roncan, niños que duermen con la boca abierta, que mojan la almohada con saliva, al dormir no comen de manera normal, les cuesta para tragar, prefieren alimentarse con líquidos y no con sólidos, son irritables o totalmente distraídos, y es ahí cuando entonces el pediatra pues nos lo refiere y nosotros empezamos la evaluación. Entonces, en condiciones normales, un niño no debe presentar ningún tipo de ruido al dormir, salvo si está resfriado, tiene congestión nasal u otro cuadro respiratorio alto que sea transitorio, ¿cierto? Es cierto, eso totalmente es cierto. En teoría, los niños muy pequeñitos, los bebés, por lo general tienen unas fosas nasales muy pequeñas que se obstruyen fácilmente con secreciones, con moco. ¿Okay? Eso puede ser relativamente normal en algunos niños que los veamos durmiendo con la boca abierta, los menores de 1 año, por ejemplo. Pero solamente con lavados nasales y limpiándolo, o si ese proceso respiratorio dura 5 días, después de solucionado o de superado el proceso de infección respiratoria o obstrucción nasal, esa respiración oral debe eliminarse. Ahora, si la mamá o el papá o quien consulta me dice, si él solo presenta obstrucción nasal cuando tiene gripe, pero esas gripes se presentan mensualmente, también hay que evaluar qué es lo que está pasando. Sí, ¿verdad? Porque tampoco es normal que se enfermen así, vayan al cole o a la guardería, que se enfermen tanto, que es lo mínimo que se deberían comenzar a enfermar cuando están entrando al colegio. ¿1 vez, 2 veces? Sí, fíjate, ¿cómo lo evaluaría usted médicamente? Nosotros manejamos, o se sabe, que cualquier niño que una vez empieza su escolaridad, inmediatamente al empezar la escolaridad, el riesgo de infecciones respiratorias altas, incluso de otitis, es más frecuente en niños que van al colegio desde temprana edad o a la guardería, el cuidado, que los niños que no lo hacen. De hecho, las otitis se presentan cada vez más frecuentes en una relación directa a la edad en la que empiezan las guarderías, ¿no? La presencia de otitis en pacientes roncadores, además, es otro factor importante para el retardo del lenguaje. Imagínate tú. Si el paciente está roncando y además tiene obstrucción y es por un proceso adenoideo, que después hablaremos de eso, y por esa razón tiene otitis, el paciente va a tener alteraciones de la audición, y eso también es muy grave en todos los niños que están desarrollando lenguaje, sobre todo los 2 años. Van a hablar. A ver, doctora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de ronquido en niños? Por lo general, la más común, al menos también en Venezuela, es la rinitis alérgica. Por lo general, el venezolano es rinítico. Además, tenemos unas estaciones que, si bien es cierto no tenemos las 4 estaciones como en otros países, sí tenemos un periodo durante el mes de abril, mayo, junio, en donde el Ávila o la calima, el que estamos incluso viviendo en esta oportunidad, hace que la mucosa nasal al respirar sea muy reactiva. ¿Okay? Eso lo vemos incluso en adultos. Los niños, por lo general, que sufren de rinitis alérgica, en donde no solamente hay que tratarlo con el pediatra, sino que también tenemos que ayudarnos y apoyarnos con el alergólogo. Sí, súper importante, ¿verdad? Súper importante. Ustedes tienen alianza con los pediatras y con los alergólogos. Por lo general, responsablemente el otorrino puede dar el tratamiento inicial, pero lo ideal es que siempre el paciente, que desde el punto de vista clínico nosotros hayamos hecho el diagnóstico de rinitis,
apoyarnos en el alergólogo. Siempre tener un alergólogo de confianza a quien le enviemos nuestros pacientes y de la mano podamos llevar a ese paciente adelante. Son pacientes que por lo general incluso sufren de rinoconjuntivitis. Son niños que tienen moco claro, permanente, los ojitos siempre están rojos, llorosos, son ojerosos, son niños que ya muy jovencitos tienen edema incluso en párpado inferior, les pica la nariz, se levantan y se rascan, incluso algunos de ellos cuando vienen a consulta tienen el antecedente de que sangraron en la noche. Oh my God. Por la nariz. Entonces eso es típico de que al paciente tal vez en el día se rasca un poquito con más suavidad. Dormido se da muy duro en la nariz y son niños rompen, que se levantan, que es un signo que por lo general a los papás los angustia mucho y tienen la almohada bañada de sangre o la carita bañada de sangre, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de mis hijos, doctora, vamos a contarles un poquitico el por qué yo llegué a usted y la conocí también. Mis bebés sufrían de alergias, sufrían de cosas, daban mucho rash cutáneo por muchas cosas, hay cosas, comportamientos que también yo evaluaba como instinto de madre, no lo entendía, yo decía, pasa algo, tengo que llevar a un especialista, pero ¿qué especialista voy? Bueno, resulta que el pediatra me recomendó un alergólogo, el alergólogo me recomendó un nutricionista, el alergólogo también, la pediatra me recomendó que la visitara usted también. O sea, es increíble cómo todos ustedes tienen que estar de la mano. Por ejemplo, a Francesco, que le dio 2 veces otitis, ¿verdad? Vamos a contarles a nuestros seguidores que cómo llegué yo aquí angustiada, porque hasta con las lágrimas, ¿verdad? Botaba como secreción en los oídos. Por ejemplo, Francesco 2 veces le dio otitis, me le prohibió la piscina, que eso es súper importante también, ¿verdad? Eliminar este tipo de actividades en la piscina, y verdad que, wow, doctora, con usted ellos han mejorado muchísimo. Hay que buscar exactamente cuál es la razón de la alergia. Hay pacientes que solo son alérgicos al ácaro, que es lo más frecuente, pero hay pacientes que además son alérgicos a otras cosas, y ahí es donde entonces el alergólogo nos ayuda a poder instaurar una buena dieta, a tener algunas condiciones, a ayudarnos a tener algunas condiciones ambientales en casa que nos permitan eliminar esas reacciones alérgicas. Nosotros como otorrinos vamos a tratar las consecuencias de esa alergia. Si hay una hipertrofia adenoidea, si hay una hipertrofia de cornete, pues nosotros en ese momento tratamos la consecuencia de que el paciente, la consecuencia anatómica de que el paciente sea alérgico. Pero inicialmente es cuidados en casa, cambios en cuanto al ambiente, a la alimentación, ¿ok? Hay que prestar especial atención incluso a la alimentación. Y tratamiento médico. Esa siempre va a ser la primera opción en niños para la rinitis alérgica. Sin embargo, hay otras razones por las que puede el paciente tener obstrucción nasal, que son las hipertrofias adenoideas, las hipertrofias de cornete y las hipertrofias amigdalares. Para ello hay otras soluciones, pero también hay que saber determinarlas, ¿no? Exacto, usted manda a hacer ciertos exámenes y todo ello, ¿no? Sí, me gusta explicarle a los papás qué es lo que son las adenoides. Las adenoides es un tejido muy parecido a la amígdala, que la vemos cuando los niños abren la boca, que queda detrás de la nariz. O sea, normalmente no se ve sino a través de radiografía. Este tejido, cuando el paciente cuando está muy grande, ocupa toda la parte posterior de la nariz y no permite el paso de aire fluido y sin resistencia hacia las vías respiratorias. ¿Bien? Lo otro que puede estar grande son las amígdalas, que sí son las bolitas esas que se ven al lado de la úvula, la campanita, que pueden estar tan grandes como en este caso. Esto es una de las razones incluso por las que el paciente prefiere tomar líquidos. Les cuesta mucho tragar alimentos sólidos, pero también producen obstrucción al paso de aire. Y aquí la explicación del por qué cuando las adenoides están grandes es muy común la presencia de otitis o líquido aquí acumulado en los oídos, porque hay un tubito que se llama trompa de Eustaquio que une al oído medio con la nariz a través del cual él drena la producción de moco y líquido dentro del oído medio, y cuando ella está tapada por las adenoides aquí se acumula líquido y el niño es posible que oiga incluso como si estuviera debajo de una piscina. Y eso es lo que produce incluso alteraciones para el desarrollo del lenguaje. Ella primero, o sea, ella es médico ante todo, y ella evalúa perfectamente, le hace un seguimiento como lo estamos haciendo con los morochos en este caso, que los morochos también usted le vio la plaquita. ¿Y qué fue lo que usted notó? Sí, tenían una obstrucción casi del 80% por el tejido. Y no por ello usted me los mandó a una operación. Sin embargo, ahorita están respirando bien. Y están respirando bien el tratamiento. Por eso es que hay que primero hacer los tratamientos, estar en un constante
evaluación con un especialista, como en este caso usted, el pediatra, ir de la mano con todos los especialistas. Y de verdad que yo admiro muchísimo eso de usted, que usted primero no me dijo, no, bueno, vamos a operarlo de una, no, como muchos médicos que evalúan. Y por eso es que yo les sugiero a todos ustedes, mamita, que vayan, hagan otra consulta. Si esa es la primera respuesta al médico, hagan una segunda consulta, vayan a otro médico, asesórense, lean, vean mi programa, pregúntenos. Hay niños muy pequeños con desviaciones sectales. Se cree que la desviación del septum, el tabique nasal que divide una fosa nasal de la otra, pareciera en algunos casos que es una patología solo de adultos, y no es así. En la actualidad incluso se ha dado, ya tiene tiempo incluso, que se dio una vuelta completa a la conducta de niños con desviaciones sectales. Antes se decía, no, hay que esperar que crezca para después operarlo. No, al contrario, si yo espero que crezca, incluso el desarrollo completo de su cara, el macizo craneofacial, se altera por completo cuando hay desviaciones sectales. Entonces vemos pacientes que un lado se desarrolla más que el otro lado de la cara, que son planitos, que el maxilar inferior se mantiene abajo, que hay incluso maloclusión dental. Hay otra serie de alteraciones por respirar o por tener que respirar por la boca para suplir esa obstrucción superior. Ya se sabe incluso que así sea de manera conservadora, sin tocar algunos puntos de osificación importantes en la nariz y de crecimiento, es importante restituir el paso normal del aire independientemente de la edad del niño. ¿Okay? Esta es la imagen, les traía esto, que es la imagen de un cornete hipertrófico. La posición de los cornetes en la nariz, o la ubicación de ellos en la nariz, es necesaria, es importante. Ya no se hacen cirugías de esas en donde se corta por completo el cornete, y ya lo que se hace es disminuir su volumen. Puede ser incluso con láser, incluso en los adultos se hace con láser aquí en el consultorio, y en algunos niños de algunas edades que los permitan también pudiera hacerse. Cuando están de este tamaño, pues definitivamente es muy difícil que con tratamiento disminuyan. Cuando se trata en niños muy pequeños, la idea es que no llegue a esto. Claro. La idea es colocar tratamiento de manera de que la inflamación permanente por el producto de la alergia pues no produzca esta hipertrofia reactiva. El simple hecho de lavar la nariz, de colocar lavados nasales, ayuda muchísimo a que el paciente pueda mejorar. Si hay un pequeño espacio por donde puede pasar el aire que está ocupado por la secreción, pero tú lo puedes barrer con el lavado, inmediatamente mejora la respiración. Te quiero comentar que la doctora me evaluó y me dijo que nosotros los adultos también debemos hacernos nuestros lavados nasales. Excelente. Y es algo que no tiene efectos secundarios ni nada, sino que cuando uno sale una gripecita o algo, uno mismo puede ayudarse con este tratamiento. La nariz es un filtro de aire, un filtro, podemos ver claramente incluso cuando respiramos que el aire que sale por la nariz está húmedo, está caliente, e incluso el aire que entra a través de la nariz cuando llega a la parte posterior llega más limpio, y los filtros hay que limpiarlos, ¿no? Sí, como ¿verdad? el filtro del aire acondicionado. Así es, igual. tal cual. Los adultos también. Incluso hay adultos que están en algunas profesiones, por ejemplo los herreros, los carpinteros, los motorizados. Un buen consejo para ellos. Que están permanentemente en la calle o expuestos a inhalación de algunas partículas, pues es súper importante que laven las fosas nasales en las noches antes de acostarse. Y aquellos pacientes que tienen, aquellas mamás que tienen niños en natación, súper importante que al terminar la natación le laven la nariz. Hay que quitar el agua de cloro que está que se queda dentro de la nariz, y esa es la que inflama la mucosa y ese nasal. Tratamiento por esos lavados nasales, vamos a contarles a ellos cómo bueno, yo tengo una fórmula que muchos fórmula? la usamos, es muy sencilla. Aquí en Venezuela que podamos encontrarlo. Muy sencilla. Agua hervida, Okay. hervimos el agua, 1 litro, medimos 1 litro, a eso le colocamos una cucharada de sal marina, rasa, puede ser menos sal o un poquito más de sal, depende de la tolerancia, y una cucharadita muy pequeña de bicarbonato, esa misma que usamos a veces para cocinar. Eso se bate y se colocan 10 cc en cada fosa nasal. Al lado contrario, siempre al lado contrario del oído. Cruzadito, pues. Cruzado. Si coloco la jeringa en la fosa nasal derecha, pero sin la aguja, ¿oyeron? O sea, la jeringa. Sin la agujita. En la fosa nasal derecha, volteo la cara hacia el lado izquierdo. Si coloco la jeringa en el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Para que limpien la nariz y el para oído que y toda limpiemos esta la zona. nariz. Por las redes sociales, @RhinoCare, @RhinoFacialCare, y por Facebook también, @RhinoFacialCare. Lo importante es que
acudan a la consulta, vean programas, se informen, no se queden solo con una sola opinión. Así es. Como tú bien dices, yo que también soy mamá, uno sabe cuando las cosas no están bien, no es normal que mi hijo tenga esto, no es normal que ronque, no es porque está dormido durante todo el día, porque no va bien en el colegio, porque no oye, porque no ha desarrollado lenguaje. Pues hay cualquier cantidad de muy buenos médicos profesionales en Venezuela apostando porque nuestro país es un país espectacular con excelentes médicos y las soluciones siempre podemos encontrarlas. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Igadaca, otorrinolaringólogo, rinólogo. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar allí pendiente de todo lo que hago, de mi trayectoria como modelo, actriz, madre y bueno, ahora como creadora de contenido. Quiero invitarte a que por favor te suscribas en mi canal de YouTube si no lo has hecho, compartas este video, le des me gusta y por favor comenta aquí abajo qué tal te pareció el programa de hoy de ronquidos en niños. A ver, ¿a ti te ha pasado alguna vez que tu bebé lo has escuchado tener un poco de ronquido? A ver, yo quiero que me cuentes tu experiencia. Te estaré leyendo a través de los comentarios por aquí abajo en mi canal de YouTube o en mi Instagram. Recuerden algo, que si queremos tener buenos ciudadanos en el mundo, debemos aportarle muchísimo tiempo de calidad. Soy Miriam Abreu. Besos mil. Chao, chao.